el equivalente actual de ser un hippie es lo whimsical. ¿Y qué es eso de ser whimsical? Es un poco difícil traducirlo con una palabra en concreto al español. Algo con un punto mágico, imaginativo, algo relacionado con los juegos, algo que es porque sí, que existe y que hacemos simplemente para deleitarnos. En un mundo que nos pide que seamos siempre productivos o que estemos siempre consumiendo, eso nos acaba quemando. Y por eso me fascina este concepto de lo whimsical. Aunque sean cosas que se salgan un poco de la norma a veces, que nos conectan con nuestro lado más raro, también es lo que nos lleva a divertirnos y a vivir en un mundo en el que las cosas no son todas iguales. Por eso voy a recomendaros algunos libros que a mí me transmiten toda esa sensación. Y sí, el primer libro es obviamente este que tengo aquí, que es La historia interminable. Todos los libros que te evocan a la infancia, ya cuando soñabas con otros mundos plagados de dragones, de seres mágicos, para mí son lo más whimsical que hay. Y La historia interminable es uno de esos clásicos de la literatura que puedes leer a cualquier edad. Creo que cualquier libro de Michael Ende en general, Momo también me parece un libro precioso. No es tarde para que descubras El reino de fantasía, es un libro que además habla sobre libros, muy recomendado. Pero no todos los libros que son whimsical para mí son de fantasía, sino que cualquier libro que te transporte un poco a otro mundo, aunque sea dentro del nuestro propio, tiene esa cualidad. Por ejemplo, el libro de Ciudad de Mujeres trata sobre una chica que está un poco quemada con su familia, con las expectativas que tienen para ella, ambientado en los años 40, y acaba trabajando en esta especie de teatro, no sé, muy histriónico. A mí me recuerda un poco, en mi cabeza era como un Moulin Rouge con un montón de bailarinas, de coristas, y vemos ese mundo entre bambalinas y cómo esta chica se va haciendo mayor y cómo pasa de ser prácticamente una adolescente a una adulta en este mundo, con sus cosas buenas, sus cosas malas. Es un libro de estos que tiene ese lado de purpurina también un poco. Life of a Showgirl, Las bestias olvidadas de Eld, este libro me alteró la química cerebral. Creo que es el tipo de libro que vas a disfrutar especialmente si visualizar, ¿vale?, esta fantasía de irte a vivir a una cabaña en los bosques y convertirte en una hechicera poderosa rodeada de criaturas y animales mágicos, con la melena al viento, este tipo de cosas un poco aislada de la humanidad. Me encantó. Luego la protagonista tiene su viaje, tiene que irse de la cabaña, ¿no?, para vivir en el mundo real en algunos momentos. Qué espanto. Pero no sé, me pareció un libro también súper especial. El libro de esta Magical Girl es muy peculiar. No os esperéis una estructura que tenga mucha lógica, son más bien ideas que te va lanzando, pero lo que a mí se me hizo más whimsical de este libro fue el hecho de que me transportó a mi infancia, ¿no? La protagonista vive en un mundo en el que las Magical Girl existen, pero claro, la Magical Girl nunca eres tú, siempre es otra persona, ¿no? Y ella se ha hecho adulta y no le ha tocado ser la Magical Girl, y resulta que la vida adulta pues es bastante complicada, tiene que pagar el alquiler, le cuesta encontrar un trabajo digno, se le acumulan las deudas, las facturas pendientes. Pero lo que tiene esta historia es que te hace pensar en tu niñez, ¿no?, y en esas ilusiones que tenías. Aunque sea muy agridulce el contraste, yo no pude evitar pensar en las Witch, en Doremi, como que cada generación tiene sus propias Magical Girls, y fue curioso ver cómo la autora combina estas dos realidades. Y no sé, aunque fuese por reconectar por un segundo con todas esas historias, mereció la pena. Aunque bueno, al final yo el mensaje que saqué, no sé si es lo que pretendía la autora, fue el de que tampoco pasa nada si no eres una Magical Girl y no eres la elegida y no eres especial, ¿no? Que a veces la vida trata más sobre las pequeñas cosas y la gente que nos acompaña. Aunque a quien quiero engañar, yo sigo queriendo ser una witch. Cualquier libro de Jane Austen. Es verdad que estos libros, pues al ser clásicos, parece que son más densos y que sí tienen su lado de crítica social y de que al final, aunque haya historias de amor, para las mujeres los matrimonios eran cuestión, ¿no?, de vida o muerte, te jugabas tú por venir. Pero creo que también tienen un lado muy juguetón, un poquito macarra incluso, con personajes que son prácticamente parodias y en las que se está burlando de todo. Como que tampoco muchas veces los libros se toman tan en serio a sí mismos, y eso me encanta. Y aparte, ¿a quién no le gusta un buen baile de la regencia? Las mil puertas de enero, de nuevo, si creciste leyendo libros como Las crónicas de Narnia, Memoria
Memorias de Idún, cualquier historia en la que de repente estuviésemos en nuestro mundo y vaya, de pronto nos encontramos en un lugar mágico que tú siempre te quedaste con las ganas de vale porque no me ha llegado la carta de Hogwarts, porque no he encontrado la puerta que me llevaba a Narnia. Creo que este libro hace justicia a todas las personas que de niños soñábamos más con mundos mágicos que con el mundo real y que todas estas historias eran una forma de evadirnos del mundo. Por favor, leedlo, es súper bonito. No os voy a decir ni de qué trata, leedlo. Y que hay más whimsical que el propio libro en sí mismo sea un juego. Por eso me encaja a la perfección en este ambiente otras versiones de lo nuestro, que es básicamente un elige tu propia aventura con historias de romance en el que vas a decidir, ¿no? Pues por dónde va a ir, qué decisiones va a tomar la protagonista, pero también qué clase de historia quieres leer. Según la decisión que tú tomes te puedes encontrar con historias muy diferentes entre sí. Dramones y mazmorras. Es que los personajes en sí mismos de esta historia son muy whimsical. Por un lado tenemos a un grupo de amigos que les encantan los juegos de rol y jugar a dragones y mazmorras, y por otro lado están los frikis del teatro, los theater kids, y se establece esta especie de vínculo porque al final las dos cosas pues tienen mucho que ver con, de nuevo, soñar con otras realidades, con interpretar, y me parece una novela entrañable de romance de instituto que os va a sacar una sonrisa y os va a hacer felices durante un ratito. My Lady Jane. Amo este libro con todas mis fuerzas, así que vamos a guardar 3 segundos de silencio por la serie cancelada. No lo puedo entender, esta serie era maravillosa, ¿por qué la cancelaron? No lo entiendo. Esta historia es una ucronía, es decir, toma unos acontecimientos históricos, como en este caso el breve reinado de Jane Grey, pobrecita mía, y lo mezcla con fantasía, con mucho sentido del humor, con una historia, bueno, en la que los personajes básicamente, algunos de ellos pueden convertirse en animales, lo cual suena muy guay, pero tiene sus desventajas y es que eso te pone en el punto de mira y te convierte en un enemigo público. Ya solo con este concepto podéis ver que es un libro que de nuevo no se toma en serio a sí mismo y que sobre todo busca jugar y divertirse. Cualquier libro del estilo de dejarlo todo, dejar tu trabajo serio y profesional para abrir una cafetería, una librería, irte a un pequeño pueblecito, es whimsical. Sí, esto es romantizar. Por supuesto que es romantizar las cosas, la vida real no funciona así, no es ahí dejo mi trabajo corporativo, mi trabajo que detesto y me voy a un pueblecito y todo es maravilloso, porque evidentemente abrir un negocio es duro, vivir en un pueblo es duro, todas las cosas en su vida pues tienen su parte dura y aquí estamos quedándonos solo con la parte estética, pero hemos venido a jugar, ¿vale? Si estás harta de la realidad y quieres imaginarte una vida cozy donde todo es feliz y maravilloso, ese es el objetivo. No ser realistas. Por ejemplo, el libro de Bienvenidos a la librería Ginandom, aunque aquí sí que se habla pues de las dificultades que experimenta la protagonista. Creo que es uno de esos libros cozy, reconfortantes. Vamos viendo cómo esa librería crece, cómo va consiguiendo un poco su público. Tiene también su rinconcito, cafetería. Es que es ideal, es ideal. Otro ejemplo de esto es la historia de Book Lovers. Tenemos a nuestra tiburona de ciudad, que es una agente literaria adicta al trabajo, básicamente, muy buena en su trabajo, pero no se atrevo a sí misma, que va a llegar a un pueblecito que de hecho es como una especie de parodia de los pueblecitos de los libros y las películas, porque una de las escritoras que representa ha escrito una novela ambientada en este pueblo, lo ha romantizado mucho y cuando llega allí, pues upsi. Y bueno, es un romance entre personajes que adoran los libros. Es que no puede ser más cozy, más whimsical, más ideal para lectores. Con esta línea de idealizar un poco el mundo en el sentido de ser optimista, ¿no? Y de creer que las personas pueden ser mejores y que podemos aprender de nuestros errores y que al final pues vamos a ser todos amigos porque no querernos, viva el amor y todas estas cosas. Es La asombrosa tienda de la señora Yom, en el que de nuevo los personajes que van pasando por esta tienda, todos ellos tienen su momento de comprender esta cosa, ¿no? Que les impedía ser felices o que no les dejaba ver más allá de sus narices, ¿no? Cuál era el verdadero problema, y que cuando de repente pues al interactuar con otras personas que les dan esa clave, qué bien, qué bonito. De nuevo, bastante romantizado, pero es verdad que es uno de estos libros que te devuelve un poco la fe en la humanidad. Para mí, cualquier libro de Laura Gallego, esto evidentemente es muy subjetivo porque cada persona tendrá que pensar quién era ese autor o autora que leía de pequeño, y para mí Laura Gallego es una autora que es leer sus libros y automáticamente sentir que tengo 13 años y que vuelvo a ser esa niña que se sentaba y que se tiraba 5 horas leyendo un libro sin distraerse ni pestañear y que viajaba por completo a otros mundos y que en un fin de semana igual se leía un libro de
900 páginas porque estaba tan metida en la historia que no podía parar. Y luego me pasa que, obviamente, pues libros que leías de pequeña como Kika Superbruja te recuerdan a eso en el acto, pero hay autoras que las lees más adelante en tu vida y que no leíste de adolescente y que tampoco escriben libros pensando ni en niños ni en adolescentes, pero que sin embargo te transmiten esa sensación. A mí, por ejemplo, es lo que me pasa con los libros de Victoria Álvarez. Creo que es porque tiene una forma de redactar que se siente un poco como antigua, en el sentido de, wow, me recuerda a esa narrativa que tenían los libros de los 2000 y los 2010 en el mejor de los sentidos. Una prosa súper cuidada, pero que a la vez era dinámica y te transmitía muchas emociones. Y creo que también porque todos sus libros tienen un punto de aventura. Me recuerdan, no sé, un poco a Indiana Jones, a ese tipo de historias. Y por eso también siempre que los leo me divierto mucho y me emociona mucho. Me pasó lo mismo con el libro de Entre dos finales, que trata sobre una chica que acaba metida dentro de su libro favorito. Y es que me parece como la cosa más fangirl que te puede pasar. Imagínate de repente, bueno, esto los fans de los Juegos del Hambre, cuidado, cuidado, los fans de las distopías, ojo. Pero hay muchos mundos increíbles dentro de los que nos encantaría meternos, es lo que le pasa a la protagonista. Y luego a la vez me recuerda mucho también a esa dinámica de las tres mellizas y me resulta un libro muy nostálgico, porque básicamente es como te metes dentro de tu libro favorito y estás jugando a ver si consigues llegar hasta el final y pasar de nivel. Luego también os diría que con mis libros de fantasía es un poco también la sensación que he intentado transmitir. Siento que son libros muy nostálgicos en los que hay muchos elementos que a mí me gustan de pequeña, por ejemplo los libros de brujas y nigromantes. Hay mucho de embrujadas, de todas las series de televisión que había en aquella época de 20 minutos. Para mí bebe mucho de eso. Luego evidentemente de todos los libros que yo leía en los que había brujas, en los que había magia. Y lo mismo con la saga de los Dones de la Muerte, también tiene muchos puntitos nostálgicos de todo eso que a mí me encantaba y me fascinaba. Así que espero que si los leéis siendo adultos os transmitan esa sensación y os reconecten también con esa sensación de que la magia podría existir, de que igual no nos hemos enterado pero está ahí y de que en cualquier momento podrías verte arrastrado a una aventura mágica. También me conecto mucho con esa faceta el libro de La magia de las historias olvidadas, porque su protagonista es una escritora que no llega a acabar nunca los libros, pero tiene como esa cosa ahí de escribir y tú puedes ir viendo en cada uno de los libros que ha ido dejando a medias a lo largo de su vida sus distintas obsesiones como lectora, ¿no? Y es muy fácil reconocerse porque tiene esa etapa de ay, me he obsesionado con los vampiros, voy a escribir un libro de vampiros. Me he obsesionado con los romances de época, voy a escribir un romance de época, ¿no? Va un poco así y me resultó muy divertido y muy nostálgico porque podía verme reflejada en cada una de sus obsesiones, así que muy recomendado también. Y por último, podéis directamente, si queréis conectar con vuestro lado más infantil, leer libros destinados a ese público. Yo, por ejemplo, leí los libros de Percy Jackson cuando estaba en mis 20, aunque se supone que son libros middle grade, y me lo pasé súper bien, me reí un montón, me encantaron. También, por ejemplo, leí el año pasado el libro de Criaturas Imposibles y también me transportó a mi infancia. Así que no tengáis tampoco miedo de recurrir a estos libros porque hay muchos de ellos que están increíblemente bien escritos, mucho mejor escritos que algunos bestsellers para público adulto. Ya está, ya lo he dicho. Y sí, obviamente no somos el público objetivo y muchas veces pues son más predecibles y sabes un poco por dónde van a ir, pero eso no quita para que no puedas dejarte llevar por la magia. ¡Ay, qué bonito! Estos son algunos de los libros que me hacen sentir más whimsical, pero también tenéis un montón de recomendaciones de libros de fantasía, de libros cozy en otros vídeos del canal, por si os ha sabido a poco. Y por favor contadme cuáles son vuestros libros whimsical que os despiertan, no sé, esta emoción, esta curiosidad, cada uno como quiera que lo entendáis. Dejádmelos en comentarios para que los podamos ver todos. Como siempre, muchas gracias por ver el vídeo. Nos vemos. Chao, chao, chao.